Hola, como en otros casos, elaboro este video para mis estudiantes de Psicología Educacional y aprovecho para compartirlo también en la web. Hoy voy a comentar algunas aplicaciones del conductismo en educación, intentando reflejar los fundamentos de este modelo que muchas veces es criticado sin ser realmente comprendido. Lo primero que quiero señalar es que utilizo intencionalmente el término aplicaciones del conductismo para hacer notar que, de manera predominante, las relaciones entre la educación y la psicología conductista están marcadas por lo que César Cole llama aplicacionismo, es decir, la tendencia a utilizar en el campo educativo, de manera directa y casi sin modificaciones, los descubrimientos realizados por la psicología. Por supuesto, esto no es algo que sucede solo con el conductismo, sino también con el constructivismo, con algunas ideas de la psicología sociohistórica, la psicología cognitiva y más recientemente y de manera muy notoria con las neurociencias. Una segunda aclaración antes de comenzar es que las aplicaciones a las que voy a referirme están presentadas en función de los componentes básicos de una propuesta didáctica. Una propuesta de enseñanza, sea cual fuera el formato, involucra como mínimo una serie de componentes básicos que son los objetivos, los contenidos, las actividades de enseñanza, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Así que vamos a considerar cada uno de estos componentes por separado y ver qué aplicaciones del conductismo podemos reconocer en cada uno de ellos. En relación con los objetivos, voy a basarme en un texto clásico que es Redacción de Objetivos Conductuales, de Julie Vargas, publicado por primera vez en inglés en 1972 y en 1974 en español. Las citas que tomo aquí y también más adelante corresponden al capítulo 1 de este libro. Escribe Vargas que un maestro es quien facilita el aprendizaje. Si se aceptan las definiciones actuales, aprendizaje es o involucra un cambio de conducta. Por tanto, el cometido del maestro es modificar la conducta. Aquí, como vemos, deja claramente señalado que el propósito del conductismo y el propósito de la educación es el mismo, es decir, el aprendizaje entendido como la modificación de una conducta. Veamos dos modelos de objetivos inspirados en el texto de Vargas. En el modelo A, que llamaremos objetivos generales, el docente formuló como objetivos que el estudiante comprenda la importancia de San Martín como padre de la patria y que aprecie las máximas morales sanmartinianas y las adopte como código de conducta. Según la autora, cuando este docente deba evaluar, puede encontrarse con que no tiene criterios claros para hacerlo. ¿Qué querrá decir comprender? ¿Cómo hará para saber si el estudiante comprende la importancia de San Martín? ¿Y qué habrá querido decir con padre de la patria? Del mismo modo, ¿cómo juzgar si el estudiante aprecia las máximas morales sanmartinianas o si las adoptó como código? Lo mismo le sucederá al estudiante. Cuando tenga que estudiar, no sabrá con claridad qué es lo que el docente espera de él. ¿Qué tiene que hacer para manifestar que comprende? ¿De qué manera mostrará su aprecio por la moral sanmartiniana o que la adoptó como código? Está claro que para el conductismo, la comprensión, el aprecio, no son manifestaciones observables y por lo tanto no pueden medirse ni juzgarse objetivamente. Puede pasar que un docente considere que el estudiante comprendió y otro diga que no, o que uno afirma que no hubo adopción del código de conducta y otro piense que sí. Pasemos al segundo modelo. Este docente está enseñando los mismos temas, pero en vez de formular objetivos generales, formuló objetivos operativos. Él espera que el estudiante mencione 3 victorias militares de San Martín y al menos una consecuencia de cada una, señale en un mapa los países que San Martín liberó del dominio español y formule un ejemplo práctico de cada máxima de conducta de San Martín. A diferencia del anterior, este modelo especifica con claridad la conducta esperada en cada caso, mencionar, señalar, formular ejemplos, y también la parcela de conocimiento involucrada, campañas militares, gesta libertaria, máximas de conducta. El docente cuenta con objetivos que puede convertir fácilmente en criterios de evaluación y le permiten medir el aprendizaje del estudiante. Si solo puede mencionar 2 victorias en vez de 3, no obtendrá la misma calificación que quien sí puede hacerlo, por ejemplo. El estudiante también tiene pautas claras del contenido que debe aprender y de qué debe poder hacer para manifestar que aprendió. Le facilita el estudio y lo orienta a las actividades que debe ejercitar.
Este modelo, el B, es el que se corresponde con el conductismo. Las conductas son observables, medibles, cuantificables, y no hay lugar para una apreciación subjetiva por parte del evaluador. O el estudiante manifiesta las conductas esperadas o no alcanzó los objetivos. Pasemos al segundo componente, el de la organización de los contenidos. Tanto Watson, con su concepto de cadena de reflejos, como Skinner, con los experimentos sobre modelado, demostraron que las conductas complejas pueden descomponerse en otras más simples y luego proceder a integrarlas mediante asociaciones sucesivas. El mismo principio se aplica aquí a la información. El contenido se fragmenta en sus partes mínimas para luego proceder a su integración. En educación, esta lógica subyace en varias ideas de Ralph Tyler y de Hilda Tava en sus textos sobre currículum. Una de las aplicaciones conductistas de estas ideas son los llamados programas analíticos, como el que vemos en la imagen. Este es un ejemplo de un programa analítico de informática, pero podría planificarse del mismo modo cualquier área del conocimiento. Los contenidos se dividen en temas, luego en subtemas y luego en subtemas, ordenados de manera gradual. Esto le permite al docente organizar mejor el tiempo, definir las tareas de enseñanza y aprendizaje para cada fragmento de información, planificar los tiempos, elegir los recursos. No necesita conocer los saberes previos del estudiante porque ya sabe qué contenidos fueron enseñados y aprendidos. Del mismo modo, este modelo de programa permite que el estudiante se organice al estudiar, avanzando un tema a la vez hasta cubrir todo el programa. Vean que en el ítem 1.2.2 hasta los ejemplos forman parte de la planificación. Todo está previsto de manera rigurosa. Por supuesto, este no es el único modelo de planificación basado en el conductismo, pero creo que sirve de ejemplo ya que todos los modelos siguen la misma lógica de segmentar la información y luego proceder a integrarla gradualmente. Muchos libros, sobre todo manuales, publicados en la década del 70 tienen la misma organización y suelen concluir cada capítulo con una guía de autoevaluación para el lector, de manera que cada uno pueda responderla y si tiene dudas volver a leer el capítulo antes de pasar al siguiente. Esto es lo que se conoce como enseñanza programada y se basa en Skinner. Pasemos ahora a las actividades de enseñanza. Secuencialmente, una clase fundada en el conductismo sigue casi siempre los pasos de explicación, demostración, ejemplificación, actividades de ejercitación por parte del estudiante y cierre. En relación con las actividades de enseñanza es mucho lo que puede decirse, pero existen tres que son fundamentales en el conductismo. La explicación, preferentemente mediante soportes visuales. Un rasgo sobresaliente de las pedagogías conductistas es que el docente debe organizar el contenido para presentarlo a los estudiantes mediante una exposición ordenada, incluyendo las repeticiones que sean necesarias para garantizar la adquisición de la información. El uso de recursos visuales, auditivos, materiales, se justifica en la convicción de que nada hay en el intelecto que no haya ingresado por alguno de los sentidos. Por lo tanto, la estimulación sensorial es clave. Cambios en el tono de voz, uso de imágenes, afiches, videos, audios, el subrayado de ideas importantes en el pizarrón, etc., son claves de la explicación exitosa. La demostración, por su parte, es utilizada en la enseñanza de procedimientos o en la realización de experimentos. El docente demuestra paso a paso cómo realizar una determinada actividad, matemática, de lectura, de producción, de resolución, cualquier tipo de actividad. Esta demostración es un paso importante para el aprendizaje de los estudiantes porque consiste en la presentación de un modelo que ellos deberán observar para luego imitar, de acuerdo con los pasos del aprendizaje vicario de Albert Bandura. Finalmente, la ejemplificación cumple el mismo propósito que la demostración, es decir, mostrar al estudiante cómo resolver los ejercicios que le presenta el docente. De las actividades de aprendizaje, aquí voy a señalar solo dos aspectos y luego al hablar de evaluación añadiré otros. El rasgo más evidente de las actividades de aprendizaje es la ejercitación. Es habitual que los docentes, inspirados en el conductismo, presenten a sus estudiantes guías de ejercicios como las que presentamos en estas imágenes, varias actividades del mismo tipo de operación, varias oraciones para analizar sintácticamente o bien guías de lectura sobre textos de ciencias.
Esta modalidad de trabajo es una aplicación de la ley del ejercicio o ley de repetición que expresa que las respuestas aprendidas mediante asociaciones se fortalecen mediante la presentación reiterada del estímulo. El segundo rasgo de las actividades de ejercitación es que presentan muy poca variación entre ellas, o para ser más exactos, solo varían en aspectos secundarios, mientras que los aspectos esenciales y estructurales de la actividad se mantienen. Ello obedece a que estas actividades tienen intención de facilitar la transferencia de lo aprendido a situaciones diferentes pero semejantes. Entonces, un problema matemático, una oración, un texto, conservan por lo general las mismas estructuras. Un docente puede alterar los datos, pero mientras la estructura se conserve, el estudiante no tendrá problemas en encontrar la respuesta esperada. En estos ejemplos vemos de un lado la actividad y luego la estructura subyacente. Puedo completar los espacios en blanco con otros datos, pero el problema se conserva idéntico. Finalmente, en relación con la evaluación, vuelvo al texto de Julie Vargas para citar este fragmento. Así como primordialmente se juzga al artista o al científico por sus obras, se juzga al maestro por sus resultados, la variación que haya producido en la conducta de sus educandos. La mayoría de las personas consideraría absurdo juzgar a un artista por su forma de mezclar las pinturas, su modo de sostener el pincel o su manera de vestir mientras está pintando. Sin embargo, en la educación se juzga a los maestros mediante técnicas o características similares. Se les califica por la forma en que emplean los medios audiovisuales, por el estilo de la exposición, por la limpieza de los dibujos o escritos e incluso por cosas tan remotamente relacionadas con el aprendizaje como sería el vestuario. Y mientras tanto, ¿dónde se encuentra el aprendizaje? Las técnicas que el artista o el maestro emplean son importantes, pero solo porque afectan el resultado. Pero deberá evaluarse el cambio ocurrido en la conducta del alumno y no los factores que con él se relacionen. Una idea que me parece interesante recuperar es que lo importante de la evaluación es el resultado, independientemente del proceso por el cual se alcanzó ese resultado. Esta es una constante de la evaluación basada en el conductismo. Se prioriza sobre todo la exactitud de las respuestas. Se trata, en general, de evaluaciones de carácter cerrado, fácilmente medible y comparable con los objetivos operativos que el docente haya previsto. Las modalidades de evaluación, que por otro lado pueden ser utilizadas también como actividades de aprendizaje, son las llamadas pruebas objetivas. Existen muchos tipos de pruebas objetivas, pero las más utilizadas son las de respuesta breve, en las que el estudiante debe responder con unas pocas palabras, a veces con solo una; las de completamiento, en la que la actividad deja espacios en blanco que el estudiante debe completar con un número, una palabra u otro, de acuerdo al tema estudiado; las de verdadero o falso, en que el estudiante debe comparar lo aprendido con el enunciado que se le presenta y juzgar si la frase es verdadera o no; las de respuestas alternas, que son idénticas a las de verdadero o falso, pero tienen 3 o más opciones. En el ejemplo, vemos que el estudiante debe completar con los signos de mayor, menor o igual según corresponda. Las de opción múltiple, en las que el estudiante debe señalar la o las opciones que responden correctamente a la pregunta presentada por el profesor. Las de correspondencia, en que el estudiante debe unir con flechas o formar conjuntos entre una información y la que le corresponde de la otra columna. Las de ordenamiento, en que se presenta al estudiante un conjunto desorganizado de datos y él debe ordenarlos de acuerdo con el criterio estipulado en la actividad, de menor a mayor, por orden cronológico, por etapas sucesivas de un fenómeno, por orden alfabético, etc. No hay que pensar que estas actividades son necesariamente simples. El grado de complejidad varía según la calidad del evaluador, según el nivel educativo o según el objetivo que se busca evaluar. Por ejemplo, yo podría proponerles a ustedes un esquema en blanco de un mapa conceptual y solicitarles que lo completen de acuerdo con la información proporcionada por un texto, por un video o por una exposición oral. Dije antes que la concepción conductista de la evaluación prioriza el resultado por sobre el proceso, pero eso no significa en absoluto que los docentes no realicen algún tipo de evaluación formativa. Un ejemplo común de evaluación procesual en el conductismo es la lista de cotejo.
Se trata de planillas en las que se presenta la conducta deseada y la frecuencia en que el estudiante la realizó o no. Puede tratarse de cumplimiento de pautas de conducta, como en estos ejemplos, o puede tratarse de la muy habitual planilla de positivos y negativos que muchos docentes completan diariamente o semanalmente. Las listas de cotejo se fundamentan en lo que Skinner denomina economía de fichas, y que en su versión más simple consiste en un organizador visual, que puede ser una planilla o un afiche, en la que consta la conducta esperada, el nombre de la persona y la frecuencia en que esa conducta se manifiesta. Utiliza el término economía porque funciona como un ahorro. Luego de un plazo estipulado o de una cantidad previamente definida de conductas esperadas y cumplidas, la persona es premiada, es decir, reforzada positivamente, con algún tipo de reconocimiento material o simbólico. Si salimos un instante del campo educativo, podemos ejemplificar la economía de fichas con las campañas publicitarias de algunas empresas. Por ejemplo, si juntás X cantidad de tapitas, podés canjearlas por un premio, o si juntás determinada cantidad de kilómetros de viajero frecuente, podés canjearla por un viaje, o por litros de combustible. El principio de la economía de fichas está muy presente en gran parte de nuestras vidas, no solo en la escuela. Hasta aquí la presentación, espero que les sea útil y les resulte clara. Omití lo referido a reforzamientos porque, aunque es un componente muy habitual en las aulas, no forma parte de la planificación, sino más bien de la gestión de la clase. Seguramente con mis estudiantes profundizaré en algunas ideas y a la gente que vea este video en internet les agradezco por su interés y espero sus comentarios. Saludos.